Durante ya algunas semanas hemos estado tratando el tema acerca del reino de Dios y específicamente hemos estado tratando el tema sobre el reino de Dios y la cultura. Hemos establecido que cada nación tiene una cultura. Esto quiere decir que tiene valores, tiene principios, tiene un estilo de vida, ¿no? Cuando hablamos de la cultura, hablamos de la vestimenta, del alimento. Todos estos elementos y otros muchos más forman la cultura de un país, de una nación. Y hemos visto que también en la palabra del Señor, siendo que el cielo es una nación porque hay un gobernante que es el Señor, Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Tiene habitantes que son los ángeles y que son todos los que han ido a la presencia del Señor antes ya que nosotros. Y es un lugar gobernado por el Señor y por las leyes, así como la Constitución gobierna las leyes de una nación, siendo el cielo una nación y un territorio donde el Señor gobierna, entonces también son gobernados y nosotros también por esta Constitución que es la Biblia. Y en esa Constitución hemos estado viendo que parte de la cultura del reino, del estilo de vida del reino, de los que pertenecemos al reino de Dios, es que vivamos según las bienaventuranzas. Y hemos visto que el Señor nos ha hablado que los valores del reino son bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por supuesto que eso es contrario a lo que el mundo piensa, totalmente. El ser humano no dice que es feliz, dichoso, la persona que es pobre en espíritu. No estamos hablando de pobre en material, sino pobre en espíritu. Es decir, que la gente piensa que cuanto más sabe, eso es lo que sostiene su vida. Que cuando más tiene, eso es lo que sostiene su vida. Y cuanto más poder tiene, eso es lo que sostiene y eso es lo que valida su vida o le da valor a su vida. Pero el Señor dice que no, que bienaventurados son los que reconocen más bien su necesidad espiritual, no los que creen que no necesitan nada porque tienen dinero, tienen fama, tienen conocimiento, tienen todo lo que ellos creen que es suficiente para vivir. El pobre en espíritu es el que depende de Dios. Sabe que el conocimiento que tiene es del Señor. Un accidente y se terminó el conocimiento. Se le mueren las neuronas. Se queda vegetal. Pero el hombre en su necedad piensa que tiene el control de la vida. No tiene control de nada. Absolutamente de nada. Y por eso la Biblia dice que debemos ser pobres en espíritu. Debemos depender de Dios continuamente. Sí, Dios nos ha dado inteligencia, pero esa inteligencia depende que Dios me dé la vida. Sí, Dios me ha dado fama, pero eso depende que Dios me mantenga en esa fama. Sí, Dios me ha dado dinero, pero eso depende que Dios permita que tenga ese dinero. Todo lo que gozo es de Él, porque cuando Él quiera, igual que Job, si quiere, me despojará de todo, de la familia y de las cosas materiales. Pobres en espíritu. Luego, bienaventurados los que lloran. Y otra vez es contrario al mundo. El mundo no quiere llorar. El mundo dice, sé feliz, vete a la discoteca, vete de vacaciones, diviértate, etcétera, etcétera. No es feliz. La Biblia la gente no cree que es feliz, dichoso el que llora, pero la Biblia dice, contrariamente al pensamiento del mundo, que es bienaventurado el que llora. Bienaventurado el que reconoce que es pecador. Porque el que no reconoce que es pecador no entrará en el reino de los cielos. Porque nuestra condición es pecaminosa. La Biblia dice que hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Es una herencia que hemos recibido. Pero luego nos volvemos pecadores por prácticas. Y todos nosotros, si somos honestos, sabemos, y la Biblia lo dice en Romanos capítulo 7, que el bien queremos hacer, pero no podemos. Nosotros destruimos nuestros propios sueños, nuestros propios anhelos, nuestros propios deseos,
Porque el pecado está allí, es un poder que quiere dominar nuestros pensamientos y los llega a dominar. Domina nuestros pensamientos, sentimientos, voluntad y cuerpo, y por eso nos entregamos a toda pasión, a todo deseo de los ojos, a toda vanagloria, porque esa es la esencia del pecado, destruirnos. Y por eso Cristo vino, para darnos una nueva naturaleza. Recibimos una naturaleza pecaminosa, pero Dios viene y nos da en Cristo una nueva naturaleza. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, contrario al mundo, es bienaventurado el que llora porque recibirá. La Biblia dice, recibirá consolación, recibirá una nueva vida, recibirá el poder para enfrentar el pecado. Y luego vimos la semana pasada, bienaventurados los humildes o los mansos. Otra vez contrario. Contrario al pensamiento del mundo. Ustedes se dan cuenta, cada vez que Dios habla, dice, no, eso que tú has aprendido no es la verdad. La verdad es que hay que ser humildes, porque los humildes heredarán la tierra. No son los poderosos, los ricos, los que aplastan, los que pasan por encima de los demás sin importarle nada, los que van a heredar el cielo. Lo que van a heredar es no el reino de los cielos. Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis. Todos seréis condenados. El que no cree ya ha sido condenado. Entonces, bienaventurados los humildes, es decir, los que no tienen un concepto más alto que el que Dios les ha revelado a sus propias vidas o nos ha dado a conocer, y en cuyas relaciones aprendemos a tener dominio propio, y en cuyas relaciones también no dejamos que quien piense mal contra nosotros, porque todos se creen con derecho de juzgar a los demás, que en esas relaciones nosotros podamos responder con quietud, con calma, sin llegar a ofendernos. Porque si no soy lo que alguien dice, ¿para qué me voy a molestar? ¿Verdad? Es contrario, pues, ¿no? Si yo sé que eso no es verdad, pero si peleo debe ser porque esto es verdad, pues, ¿no? Si no peleo, no le tomo importancia. Entonces, siempre los pensamientos de Dios en la palabra, en su constitución, diferente a la constitución del hombre, a lo que piensa el hombre, el Señor dice que debemos derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y las constituciones de los hombres son pensamientos, decretos y leyes que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y tenemos que derribarlos. Y las enseñanzas que hemos recibido de personas sin Dios, que no hayan conocido a Dios también, habrán tenido una buena intención, pero no ha sido de valor eterno, sino toda enseñanza ha sido de valor temporal. La que Dios quiere darnos es una enseñanza de valor eterno. Conociendo que lo que la palabra dice, que el Dios de este siglo nos ha envuelto en una corriente por medio del sistema de vida en cual vivimos. Eso está en el libro de los Efesios, en el capítulo 2. El apóstol San Pablo, hablando a la iglesia del Señor, en Efesios capítulo 2, en el versículo 1 y 2 dice, y Él, el Señor Jesús, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos, ¿en qué? En sus delitos y pecados. Los pecados en nuestra vida nos habían conducido a una muerte, a una separación de Dios, porque así es, todo pecado nos separa de Dios. En el versículo dice, y en los cuales anduvieron en otro tiempo, porque ya les está hablando a gente que tiene una vida nueva, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo, o sea, en el pecado, en otro tiempo, seguían la corriente de este mundo, de este sistema de valores de hombres y no de Dios, no de la constitución del reino de Dios, sino, dice, seguían la corriente de este mundo, este sistema, en los valores del mundo, pero conforme a quién eran estos valores.
Nosotros decimos, bueno, ese es el valor o esos son los valores de tal músico, de tal artista, y miramos externamente. Pero el Señor revela y dice, pero detrás de ese artista que tú admiras, detrás de esa persona que es tu ídolo, del cual tú eres hincha, dice, detrás está el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y entre ellos también todos nosotros en otro tiempo, hablando los creyentes, vivíamos en las pasiones de nuestra carne y satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿De dónde viene la corriente del mundo? Del príncipe de las tinieblas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, o estamos bajo la constitución de Dios guiados por el Espíritu Santo, o vivimos bajo o conforme al príncipe de la potestad del aire. No hay dos opciones. Jesús nos dijo, hay uno tercero, para los que quieren dar a medias, ¿no? Un día acá y otro día acá, un día acá y otro día para acá. No. Jesús dijo, o andas bajo la potestad del aire, bajo el pensamiento y la estructura y los valores de este mundo y la cultura de este mundo, o vives bajo la cultura mía, bajo la dirección, la guía, el poder de mi Santo Espíritu por medio de mi palabra revelada. Entonces, vamos ahora a Primera de Pedro, con ese pensamiento, a 2 de Pedro, capítulo 2, pero vamos a hacer un paréntesis en esta mañana, y no sé si por 2 domingos o más, vamos a hacer un paréntesis de las bienaventuranzas, para ver otro tema muy actual para nosotros en estos días. Y en 2 de Pedro, capítulo 2, en el versículo 1 dice así, hablando el apóstol Pedro. Esta es una carta que él escribe ya cuando él va a morir. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. El apóstol Pedro, la primera cosa que menciona es que hace una referencia al pasado y hace una referencia también a los creyentes del pasado, que era justamente Israel, el pueblo a quien Dios se había placido escogerlo como un pueblo para él, de quien habían venido todos los profetas, de quien vino nuestro Señor Jesucristo. Pero él dijo que se habían levantado, recordando ese tiempo pasado en el pueblo judío, se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Y así fue, cada vez que uno lee los libros, especialmente los libros proféticos en el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que una y otra vez, los profetas de Dios que se levantaron de parte de Dios, siempre llamaron al pueblo a que dejaran de escuchar a los falsos profetas. Porque habían falsos profetas dentro del pueblo y pertenecían a la clase religiosa dentro de Israel. No es que eran otros que habían venido de otra parte, no se vayan a imaginar eso. Dentro del sacerdocio habían también profetas. Pero estos profetas no estaban en comunión con el Señor. Entonces Dios levantaba a uno en comunión con él y les decía, no se dejen engañar por ellos. ¿Qué hacían los falsos profetas? Una de las cosas que siempre hicieron los falsos profetas es guiar al pueblo a la idolatría. Siempre los guiaron a la idolatría. ¿Por qué? Porque eso es lo que a la gente le gustaba, pues. Y si no, mire usted las procesiones.
A ver, dígale, venga un domingo a ayunar al templo. A ver si vienen. Nadie viene. Venga a una vigilia. Y pueden, ¿ah? Usted ve gente allá que está en la procesión y que ha pedido permiso un día, ¿no?, de sus vacaciones o lo que sea, y se va a la procesión a cargar un ídolo, a seguir un ídolo. Pero a ver, dígale, venga a ayunar, póstrese aquí y empiece a orar 24 horas. Ni una hora. Ni una hora. O sea, al ser humano le gusta ser idólatra. Y eso hicieron los falsos profetas, guiaron al pueblo a la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es poner nuestra confianza en algo que no es Dios o no es de Dios. Cualquier cosa en que usted ponga su confianza se convierte en un ídolo y usted se convierte en un idólatra. Si tú pones tu confianza en el trabajo que tienes y que por eso mantienes tu familia y que por eso tienes un porvenir y que por eso tendrás un futuro para tus hijos, ese es tu ídolo. Y estás idolatrándolo cada vez que te levantas de tu casa en la mañana y te vistes y te perfumas y vas a tu trabajo y estás ahí diligentemente en tu trabajo. Si esa es tu confianza, tu trabajo es tu ídolo. Tu familia puede ser tu ídolo. ¿Cuánta gente no está aquí porque, ay, tengo que cuidar, que tengo que comer, que hacerle la comidita, que cocina el sábado, pues si tal es calentado, si quieren también. Y si no, que se vayan a comer al restaurante. Porque el primer día es del Señor. Parecería radical, pero eso es lo que dice la Biblia. Buscad primeramente, dice el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que dice el Señor. Y dice que si tú haces, todo vendrá por añadidura. Si yo invierto los valores del reino, entonces no estoy considerando al Dios como mi prioridad. Me estoy engañando a mí mismo. Y como dijo Jesús, ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les mando? No me digan Señor si no van a hacer lo que yo les mando. Y el Señor sigue diciéndole a la gente hoy día, pero la gente, así va. Entonces hubo falsos profetas. Estos falsos profetas llevaron al pueblo de Dios a la idolatría. Pero luego se dirige a la iglesia, al tiempo en que está viviendo Pedro, y dice, así como habrá también falsos maestros entre ustedes. Así habrá también falsos maestros entre ustedes. Y luego añade que encubiertamente, es decir, no abiertamente, sino encubiertamente, dice, encubiertamente, introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. Introducirán herejías destructoras. Hoy vamos a hablar de celebrando lo que no conoces en su origen. De eso vamos a hablar. Ahora, prepárese porque esto es un monte en su vida. Es un monte, es una barrera tremenda en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque hace más de 2000 años que la gente lo practica. O sea, usted tiene una herencia y tradición generacional. Y en la Biblia, cuando algo es pecaminoso, se convierte en una iniquidad, dice el Señor. Es decir, algo que pasa en esclavitud de tiempo en tiempo, de generación en generación. Falsos profetas, falsos maestros. No dijo que estos falsos profetas y maestros vienen por el gobierno, por las personas del gobierno. No. El Señor está diciendo a través del apóstol Pedro que es a través de falsos profetas y maestros que están dentro de la iglesia. Y falso es lo contrario a la verdad. ¿Sí o no? Si algo es falso, por contraste, tenemos la verdad. Entonces, el Señor hablando por Pedro dice, traerán herejías destructoras. Esto es, conduce a la ruina.
Encubiertamente significa disfrazado con apariencia de verdad. Disfrazado con apariencia de verdad. Eso es hacer algo encubiertamente. Herejía quiere decir elegir algo en base a mi opinión. Herejía es algo que usted elige en base a su opinión personal y que, por supuesto, al ser una opinión humana frente a la palabra de Dios o a la revelación de Dios, su opinión no vale nada, es errónea. Porque su opinión vale, entonces ¿para qué tenemos la Biblia? Bueno, si se trata de las cosas de Dios, nosotros nos ceñimos por la revelación de Dios. No nos ceñimos por lo que yo pienso. No es eso. Y la herejía es la causa o lo que causa una falsa enseñanza. Cuando hablamos de herejía es una falsa enseñanza. También es algo que conduce a la división y a la formación de sectas. La herejía es una negación deliberada de la verdad de Dios. Y Pedro dice, se van a introducir herejías destructoras en la iglesia. Él estaba por el espíritu de profecía diciendo que dentro de la iglesia va a haber falsos maestros y falsos profetas, cuyo propósito va a ser o lo que van a hacer es poner sus propias opiniones por encima de la palabra de Dios. Ahora, de los embajadores es otro tema, pero la Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Qué significa ser un embajador? Así, sencillamente, una persona que representa a otra nación en otro país, que cuando habla, nunca habla a título personal. Nunca. Un embajador nunca habla a título personal. Un embajador habla en nombre de su gobierno. Cuando le preguntan algo, dice, la posición de mi gobierno es esta. Pero nadie se atreve, si es un buen periodista o es una persona que conoce lo que es ser un diplomático, nunca le va a preguntar la opinión del embajador. Siempre le va a preguntar y él va a responder, el embajador, de acuerdo a lo que él solo puede contestar y que es solamente la posición de su gobierno. Entonces, si yo soy pastor y soy embajador del reino y tú eres también, cada creyente es un embajador de Cristo, nosotros nunca vamos a dar nuestra opinión de lo que Dios ha dicho. Simplemente decimos la posición de nuestro Dios o la declaración, el decreto, el mandamiento, la ley del Señor es esta. ¿Y usted qué opina? Nada. No, pero ¿y su iglesia? No, nada. Yo no pido nada, yo soy un embajador. Yo solamente digo la posición de mi rey, de mi Dios, del que me ha dado su constitución. Nada más. ¿Y usted por qué es duro? No, yo no soy duro. La ley de mi Señor dice eso. No es mi opinión. Es la de Dios. Es lo que Él dice. Si usted quiere, pelearse con Él. Pero esto ya está más de 2000 años. ¿Me entiende? Pedro estaba diciendo que va a haber gente en la iglesia que va a empezar a dar su opinión acerca de las cosas de Dios, de las leyes, los decretos, los mandamientos de Dios. Y esos van a ser los herejes. Los que empiecen a dar su opinión. En el reino de Dios nadie da la opinión de nada. Simplemente acepta las palabras del rey. Y las palabras del rey están en esta constitución. Ahora, miren lo que dice ahora 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo ahora, no es Pedro, ahora el apóstol Pablo, hablando por el Espíritu Santo, dice, 4.1, el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos, noten, en los últimos tiempos, algunos dentro de la iglesia se apartarán de la fe. El Señor está hablando que algunos se van a apartar de la fe. Fe aquí es la doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios. Se van a apartar de la doctrina, de la fe. ¿Cómo es que se van a llegar a apartar? ¿Cómo es que se van a llegar a apartar?
Dice, prestando oídos, oyendo. ¿Oyendo qué? ¿O a quién, perdón? ¿Oyendo a quiénes? ¿A quiénes? A espíritus engañadores. Y luego dice, prestando atención, oídos, a doctrinas de demonios, a enseñanzas demoníacas. Y esto es más fuerte de lo que ha dicho Pedro. Porque aquí está diciendo de que detrás, como leímos en Efesios capítulo 2, versículo 2 hace un momento, siguiendo la corriente de este mundo, al príncipe de la potestad del aire. Pablo nos ha revelado que el seguir este mundo, los pensamientos de este mundo, es seguir a la potestad del aire. Es decir, que el espíritu diabólico se manifiesta en la vida de las personas, así como el Espíritu Santo se manifiesta en las personas que son de Dios. Aquí está diciendo que hay creyentes que se van a apartar de la fe, de la doctrina, porque van a prestar oídos a espíritus engañadores. Entonces usted tiene que tener cuidado con lo que usted oye. Y si lo que usted oye es algo que está en la palabra revelada, ¿o no? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Enseñanza doctrinal o enseñanza de la iglesia que es o tiene origen, como origen, espíritus demoníacos. Por eso decía, o nos guiamos por el Espíritu de Dios bajo la palabra, o vamos a ser guiados por otro espíritu. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Ahora vamos a segunda de Timoteo, al capítulo 4, versículos del 1 al 4, y miren lo que ahora el apóstol Pablo le dice. Esta es su última carta que Pablo escribe. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4, dice, en la presencia de Dios, le dice Pablo, hablando por el Señor a Timoteo, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar, Dios y Cristo juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. ¿Qué es lo que Pablo le va a encargar a Timoteo antes de morir? Solemnemente. Le dice, verso 2, que predique la palabra. Que predique su opinión. No le dice que predique su opinión. Le dice, predica la palabra. ¿Cuál es la palabra? La constitución del reino. La Biblia. Todo lo que enseñe debe estar basado en la palabra. Y luego le dice, con respecto a la palabra, insiste a tiempo, fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta, con paciencia e instrucción. ¿Por qué? Porque él tiene que predicar la palabra, no lo que los hombres piensan, no las opiniones mías, ni la de ningún otro pastor, apóstol, profeta, o lo que sea. ¿Por qué no? ¿O por qué tiene que predicar la palabra? Porque dice que vendrá tiempo, está hablando en futuro, vendrá tiempo cuando no soportarán ¿qué? La sana doctrina, la sana enseñanza. ¿Qué cosa es la sana enseñanza si él dice que predique la palabra? La palabra mismo. Si se predica la palabra, esa es la sana enseñanza. Si se predica opiniones, entonces esa es la palabra del hombre. Es la palabra de espíritus demoníacos, de espíritus engañadores, de doctrinas de demonios. Luego dice, porque vendrá tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Y miren lo que va a suceder. Si no quieren escuchar la sana doctrina de la palabra, dice, apartarán sus oídos de la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Van a apartar sus oídos de la verdad y se volverán ¿a qué? ¿A qué se van a volver? Si uno se aparta de la palabra, ¿a qué se va a volver? A creer mitos y fábulas. ¿Y sabe qué es un mito, una fábula? Es una ficción. Es una historia ficticia. Es algo falso. O sea, que si usted no acepta la verdad, usted es el espíritu que es contrario a Dios. Los espíritus engañadores que hemos visto y la doctrina de demonio lo van a conducir a lo falso.
Ese es el juicio de Dios para alguien que no quiere escuchar la verdad. El que rechaza la verdad le abre la puerta a los espíritus demoníacos para que los espíritus demoníacos lo conduzcan a una doctrina falsa, a una enseñanza falsa. Y ahí se va a quedar, en lo falso. Eso es lo que está diciendo aquí la Escritura. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos, a fábulas, a lo falso, a lo que no es verdad. Y se van a quedar ahí creyéndolo, porque es un espíritu. No solamente es algo que entra en la mente, entra en lo más profundo del ser humano y lo va a cautivar. Ahora, vamos a 1 Timoteo 3:14. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Sobre todo el 15, ¿ya? Dice, 1 Timoteo 3, 14 y 15, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Pablo le está escribiendo a Timoteo. Dice, te escribo y espero de ir a verte de todos modos, pero por si acaso, dice, te escribo, ¿ya? Y verso 15, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la casa de Dios? No es este lugar. La casa de Dios no es este lugar. La casa de Dios es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Los creyentes. Cuando los creyentes se reúnen, ahí está la casa de Dios. Porque mientras usted está solo, usted es una columna, o quizás es el piso, una loseta, un ladrillo, pero no es la casa de Dios. La casa de Dios es cuando nos reunimos todos juntos. La iglesia es la casa de Dios. Y luego dice, columna, que es la iglesia, es columna y sostén de la verdad. ¿Qué se tiene que predicar en la Biblia? En la iglesia, la verdad. ¿Quién va a sostener la verdad? ¿La gente en el mundo le va a decir la verdad? ¿Las constituciones de nuestras naciones le van a decir la verdad? El que tiene título de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, porque tiene esos títulos, ¿le va a decir la verdad? No. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Entonces, si aceptamos todas estas premisas de las cuales la palabra de Dios nos enseña, entonces tenemos que llegar a una conclusión que hay una gran falsedad y una gran mentira que se está pronto a celebrar. Hay una gran falsedad, hay una gran mentira que se está pronto a celebrar. ¿Cuál es esta gran falsedad y mentira? Que Jesús nació el 25 de diciembre. Se va a celebrar que Jesús nació el 25 de diciembre. Ahora, los que estén leyendo ya la Biblia mucho más tiempo, ¿dice la Biblia que Jesús nació el 25 de diciembre? No. Yo ya estoy leyendo por si acaso 40 años la Biblia. Yo me convertí hace 40 años. Así que creo que aquí le gano a todos en saber lo que dice la Biblia. La he estudiado de tapa a tapa. No solo la he leído, la he estudiado y la he enseñado. Hay varios que están estudiando conmigo ya varios años. Los libros proféticos nomás llevamos 3 años estudiándolos, solo los profetas. 2 años estudiamos el Pentateuco. Hemos estudiado varias cartas y libros completos de la Biblia, porque yo ya los he estudiado, no solo los he leído, los he estudiado para enseñarlos. ¿Mandó Jesús en alguna parte, cuando ustedes han leído la Biblia, que le celebraran su cumpleaños? ¿Jesús mandó alguna vez? La iglesia fue fundada después que Cristo ascendió a los cielos. La iglesia fue fundada, el Espíritu Santo vino conforme a la promesa del Señor Jesús. La iglesia del libro de los Hechos, que está en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos narra 30 años de la vida de la iglesia.
el libro de los Hechos se nos enseña a celebrar el cumpleaños de Jesús. Se nos dice que Jesús nació el 25 de diciembre y se nos ordenó, los apóstoles nos enseñaron en el libro de los Hechos que se debemos celebrar el cumpleaños de Jesús. No. Todas las cartas que escribieron, 13 cartas el apóstol Pablo, las cartas que escribieron Pedro, Santiago, Juan, todas las cartas del Nuevo Testamento, los que escribieron, en alguna parte dice que hay que celebrar el cumpleaños de Jesús. ¿Y que el cumpleaños de Jesús es el 25 de diciembre? No, no lo va a encontrar. Y entonces, ¿por qué la iglesia celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? Si eso no es la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es decir, usted no puede decir y celebrar algo como verdad cuando es mentira, cuando es falso, porque se está contradiciendo. Si usted dice que Dios es la verdad y que la verdad está en la palabra, y en la palabra no dice, no lo enseñó Jesús mismo, que él tendría el derecho de haber dicho, celebren mi cumpleaños, lo único que dijo es celebren la cena, celébrenla. Hasta que yo venga, celébrenla. No dio otra ordenanza. La otra fue el bautismo, que todo aquel que se arrepintiera fuera bautizado en su nombre. Entonces, la iglesia tampoco, ninguna de las cartas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se celebra el nacimiento de Jesús? ¿Por qué se celebra no solo el nacimiento de Jesús, sino por qué se celebra el 25 de diciembre, con fecha exacta incluso, con una fecha exacta? ¿Por qué? Y luego, ¿cuándo se originó esta celebración? ¿Usted cree que cuándo se originó? ¿Alguna vez ha pensado cuándo se originó? Algunos pensaban que se había originado en el tiempo de Jesús, cuando murió Jesús, o en el tiempo de Jesús, o de repente en el tiempo de la iglesia. Ya hemos visto que no se originó allí. Pero entonces, ¿cuándo se originó? Es más, si ni Cristo ni los apóstoles la instituyeron, ¿quién la instituyó? ¿Quién mandó que se celebrara el nacimiento de Jesús y que ese nacimiento, según ellos, fue el 25 de diciembre? ¿Y dónde se empezó a celebrar? Por si acaso no fue en el Perú, ¿ya? No fue en el Perú. Navidad. ¿Qué significa Navidad? Navidad es una palabra que se usaba antes del nacimiento de Jesús, por si acaso. La palabra Navidad significa nacimiento. Si alguien nacía, entonces el padre, la madre, cualquier persona decía, Navidad. Porque Navidad significa nacimiento. Navidad nació Rocío. O sea, Navidad Rocío, nació Rocío. ¿Me entienden? Eso significa esa palabra. Significa nacimiento. Navidad Rocío, nació Rocío. O sea, no es una palabra exclusiva. Era la costumbre usar para la palabra nacimiento la palabra Navidad. Entonces, si la Biblia no lo manda, si no hay indicación en la Biblia, entonces, ¿dónde, cuándo se originó y quién la instituyó? La respuesta a esto está en la historia. Usted sabe que los historiadores son la gente que siempre escribe. Los historiadores escriben los eventos de la historia. Entonces, cuando vamos a la historia, encontramos que hubo un momento en que los apóstoles murieron, los apóstoles de Cristo. La historia registra de que los apóstoles murieron el último apóstol murió entre el año 90 y 100 de la era cristiana. Después de esa era, vivieron los que los apóstoles los habían capacitado e instruido para que continuaran la obra de la iglesia. A estas personas que fueron los discípulos de los apóstoles de Jesús, se le conoce en la historia como los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia vinieron a ser los que, repito, conocieron directamente a los apóstoles de Jesús y continuaron la obra del Señor.
cuando usted lee la historia de la iglesia, o sea, la historia de los padres de la iglesia, perdón, usted va a encontrar que ellos tampoco nunca enseñaron que se debía celebrar el nacimiento de Jesús. No lo encuentra. Entonces, ¿cuándo fue que se originó esta celebración? Entonces, la historia dice, y esto se puede encontrar en las enciclopedias, usted puede entrar a internet y buscar, pone Navidad y empieza a hacer una investigación histórica acerca de la Navidad como el 25 de diciembre. Usted puede entrar y va a encontrar que en la historia, el primer registro histórico es de que el emperador romano Constantino, emperador romano, acuérdense que Jesús nació bajo el imperio romano. El primer registro histórico, el emperador romano Constantino, en el año 313 de la era cristiana, o sea, después de Cristo, hizo al cristianismo como la religión oficial del imperio romano, ¿no? El emperador decretó que el imperio se convertía o se le añadía el ser un imperio con el cristianismo como religión. Ahora, ustedes saben, los que han estudiado la historia y también la Biblia, el libro de los Hechos, ¿quiénes se oponían siempre a la iglesia? No solamente la gente. ¿Quiénes se oponían además de la gente? Los emperadores. Los emperadores eran los que se oponían. En la historia está, por ejemplo, un emperador famoso en la era cristiana, en los primeros siglos de la era cristiana, es Nerón. Y creo que hasta en películas pasan eso, ¿no? Sobre Nerón. ¿Qué hacía Nerón? Nerón era un emperador que odiaba a la iglesia. Y siempre estaba haciendo que capturaran a los cristianos, que los descubrían, los capturaban, los llevaban presos. Y entonces cuando él un día, por ejemplo, estaba bebiendo borracho y se acordaba de los cristianos, decía, tráiganme los cristianos, decía. Y entonces dice, quiero que alumbren mi palacio con los cristianos. Entonces llevaban, la historia dice eso, y los llevaban a los cristianos, los llenaban de brea, los amarraban completamente, los llenaban de brea, los ponían sobre un asta, y así alrededor del palacio de Nerón, y le prendían fuego. Y decía, ahora tengo luz en mi palacio. O los mandaban a los circos que ellos tenían, los circos romanos, los famosos circos romanos, y tenían leones que estaban en ayuno. Y sacaban a los cristianos para que los leones se los comieran. Usted se ríe, pero sí, eso es lo que dice la historia. Los ponían en ayuno. Y después los sacaban a los cristianos para que los leones se los comieran. Así era el cristianismo en los primeros siglos. Pero llegó un momento en la historia en que el cristianismo, a pesar de lo que estamos escuchando, el cristiano no se rindió. El cristiano abrazó la palabra, como dice Pablo, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni desnudez, nada nos podrá separar de Cristo, y en Cristo somos más que vencedores. Romanos capítulo 8. Ellos abrazaron la palabra y murieron por su fe. Así era el cristianismo en los primeros siglos. Y entonces eso asombró al mundo. La Biblia habla en el libro de los Hechos, por ejemplo, que cuando alguien llegaba y empezaba a predicar a Cristo, decía, ya llegaron estos que trastornan el mundo entero. Ya llegaron los que trastornan el mundo entero. Así se expresaban los inconversos. Imagínense el impacto de la vida del cristiano, del creyente, del Hijo de Dios en esa época, en los primeros siglos. Entonces el cristianismo, como es una verdad sobrenatural, entonces empezó a entrar en todas las esferas de la vida social y también en el Imperio Romano. Recuerden que el cristianismo empezó en Israel. Israel de Roma está lejísimo. Israel son países del Asia. Y Roma es en Europa. Estamos hablando de hace 2000 años atrás, que no habían aviones, nada de esas cositas que tenemos ahora, que llegamos rápido. No, o sea, llegar a otra nación, a otro continente, era algo difícil. Se demoraban meses para poder llegar a Roma desde Israel. Pero el Evangelio llegó hasta el Imperio Romano, y Pablo mismo cuenta en su carta a los Filipenses que él estaba rodeado de los oficiales más cercanos al emperador.
Está ahí, no sé si lo habrá leído, ¿no? Pero ahí dice que él estaba rodeado del pretorio romano. Cuando usted estudia esa palabra, pretorio romano en la historia, eran los generales que rodeaban al emperador. Y Pablo dice que les testificó de Cristo en la carta a los Filipenses. Entonces el evangelio llegó a las esferas más altas dentro del imperio romano. Y entonces llegó un momento en que el emperador se vio entre la espada y la pared. Dijo, si yo no dejo que estos cristianos libremente salgan a la luz, ¿qué va a pasar con mi imperio? Le hacen más caso a Jesús que a mí, que soy el emperador. Y no les importa morir. Y no me hacen caso a mí. Y entonces la historia relata que por conveniencia, siempre los políticos son, ¿no es cierto? Les gustan las conveniencias. Entonces se le ocurrió una gran idea. Y para oficializar esta idea, la historia dice que Constantino se bautizó él y su madre como cristianos. Y mandaron que todo su ejército se bautizara. No importa si eran impíos, ladrones, adúlteros, no importa. A todos los hizo bautizar como cristianos. Y decretó, a partir de hoy el imperio es cristiano. Pero en el imperio, como en todas partes del mundo, había templos para Júpiter, es decir, depende de la nación, ¿no es cierto? En Roma había Júpiter, había Saturno, un montón de dioses, en Egipto Osiris, y así, dioses por todas partes, sus templos para ellos, sus sacerdotes. Entonces, cuando el emperador vio eso, dijo, bueno, ahora el templo de Júpiter también va a ser templo para Jesús. Y así que estaba ahí un sacerdote de Júpiter y un pastor, entre comillas, que se puso ahí, dice, también para que se adora al Señor ahí, para que los cristianos también entren a adorar allí. Y se produjo un sincretismo religioso. Y entonces, como el emperador decretó el cristianismo como la religión del imperio, entonces los pastores empezaron a codear, ¿no? Con el emperador, con los grandes generales, ¿no es cierto?, con los ministros del emperador. ¿Y qué hace el poder cuando usted está en el poder? Lo seduce. ¿Usted no ha visto cuántos hermanos, pastores han postulado al Congreso y ahora que ni una mosca hablan? Ahí están hablando de poner, de dar la ley del homosexualismo, el casamiento, ni chistan, nada dicen ellos. Y son pastores, hay varios, de varias denominaciones. Nada. Y están en el Congreso, nada. Dicen, no, pues hay que ser tolerantes, dice. Pero la Biblia es tolerante, Dios dice que hay que ser tolerante con el homosexual. No, la Biblia no dice que hay que ser tolerante con el homosexual. Dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Que me digan pues que soy como antiguo o que me digan que no soy tolerante. Bueno, es que esta palabra no es mía, esta palabra es de mi rey. Es del que gobierna mi vida. Él dice que no van a heredar. Y en Romanos dicen, los que se echan con varones no heredarán el reino de los cielos. Entonces empezó a entrar la apostasía. ¿Se acuerdan lo que vimos al principio? La apostasía empezó a entrar a la iglesia. Empezó a entrar la apostasía. Surge una iglesia apóstata, una iglesia que se casa con el Estado. Y muchas de las doctrinas de la iglesia empezaron a ser cambiadas en esta época. Y por supuesto fue un papa, que ya es una distorsión, porque en la Biblia nunca se habla de papas. Se empezó a distorsionar completamente una iglesia, se formó una iglesia apóstata, que se alejó de la palabra. Y entonces se formó lo que llamamos la jerarquía eclesiástica de los papas, y empezaron a dar decretos por encima de la palabra. La herejía.
la opinión del hombre por encima de la palabra. La opinión del hombre por encima de la palabra. Y se va a instituir la Navidad como celebración litúrgica fija. Desde entonces se conmemora el 25 de diciembre. O sea que cuando usted está celebrando la Navidad, está celebrando, en primer lugar, una mentira, porque Jesús no nació el 25 de diciembre. Y no hay forma de saber en la Biblia cuándo nació Jesús. Miren, no hay forma al punto que cuando usted examina la historia, usted se va a dar cuenta que Jesús nació 4 años antes de la era cristiana. O sea, hay problemas. O sea, pusieron una fecha y cuando lo investigaron bien, no era la fecha de, digamos, la fecha en que empieza el cristianismo, sino que estaba mal fechado. Y no, ni siquiera, o sea, no estamos, por decirles, no estamos en el año 2013. No estamos. Es otro año. Se puso mal la fecha incluso. Entonces, no hay modo, no hay forma de saberlo. Entonces hubo otro papa ya, el papa Liberio, en el 352. Esto también es algo histórico, todo está verificado. Y por aquí incluso puse un dato, ahí está arriba, Enciclopedia One World, 1907, volumen 1, página 622, habla de estos papas. Y este papa, Liberio, confirmó en Roma ya la obligatoriedad para celebrar la Navidad o el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Sin embargo, como hemos dicho, no se puede cronológicamente saber o determinar cuándo nació Jesús por la Biblia misma. No se puede, no hay forma. Entonces, una cosa más importante aquí, viene otra cosa importante, es cómo nació la fecha del 25 de diciembre. O sea, ¿cómo fue que nació esa fecha? Ya no solamente decir que Jesús había nacido en diciembre, sino que nació específicamente el 25 de diciembre. Y eso ya es espeluznante. Parece una película de terror. Sí, parece una película de terror cuando uno examina eso en la historia. Se le paran a uno los pelos espiritualmente hablando. Sí. ¿Por qué? Porque la fecha nace de una fiesta pagana que se llamaba el solsticio, la fiesta del solsticio, que se practicaba en tiempo de Roma. O sea, cuando nació Jesús, se practicaba esa fiesta. Cuando estaban en la era de los 300 años después de Cristo, se seguía practicando esa fiesta que se llama la fiesta del solsticio. Si usted quiere, puede ir a cualquier diccionario, pone la palabra solsticio y va a encontrar qué significa la palabra solsticio y va a encontrar qué significa la fiesta de solsticio. Pero yo se lo voy a decir, ¿no? Ya hice la investigación por usted. ¿Qué es el solsticio? El solsticio es la época en que el sol está en su punto más distante de la Tierra, la cual sucede del 21 al 22 de diciembre. Eso es, o sea, que ustedes saben que el Sol empieza a rotar, ¿no? Y llega un punto en que el Sol se está lo más distante posible del planeta Tierra, y esto sucede, dice, entre los días 21 y 22 de diciembre del calendario romano que nosotros usamos. ¿Qué significado le dieron los astrólogos? No los científicos, los astrólogos, los que practican la astrología. Le dieron el siguiente significado. Se creía, por esto, que el 21 de diciembre el sol muere, porque como se va a la parte más distante y ya no se puede ver, ¿no? Entonces decían ellos, interpretaban este movimiento del sol, el 21 de diciembre el sol muere. Pero el 24 de diciembre empieza a resucitar y el 25 es su cumpleaños.
es su cumpleaños. Astrología. ¿Qué se practica hasta el día de hoy? La astrología. ¿No? ¿De qué signo es, hermano? La astrología, pues. La astrología, esa es la astrología. Cuando le dicen a usted su signo zodiacal, es estudian los astros y luego le dan una interpretación. Mira, ahora incluso esta de la astrología ya se ha vuelto una carrera universitaria. El otro día me quedé sorprendido porque vi un artículo en la televisión donde decían de que ya es una carrera universitaria con títulos de licenciado, maestros y hasta doctorado. Me quedé asombrado. Que por medio de los astros usted puede determinar el futuro de la persona, hasta de su descendencia. Y eso fue el significado que se le dio. Así que, en ese día, basados en los astrólogos, en ese día, los paganos, durante siglos, celebraban el nacimiento del dios Sol el 25 de diciembre. En base a la astrología, que es, y la Biblia va a decir cuándo empieza la astrología, y eso es lo más espeluznante también, porque esto no es una época moderna, ni siquiera la época de los primeros años de la era cristiana, no, la astrología, el ocultismo, empieza después del diluvio. ¿Cuántos han estudiado el diluvio en la Biblia? Empieza en el capítulo 6 de Génesis. Empieza el diluvio universal y quedan solamente Noé y sus 3 hijos. Sem, Cam y Jafet. 3 hijos. Y de esos 3, el Señor le dice, multipliquen y llenen la tierra. La Biblia dice, Génesis capítulo 9, que ellos no le obedecieron al Señor. Pero dice que se establecieron en una ciudad que se llama Babel, de la cual nace Babilonia, actual Irak, en nuestro planeta en el día de hoy. Irak, ahí está Babilonia. Antiguamente Babel y luego Babilonia. La Biblia dice que en Babilonia se inició lo que es el ocultismo en el mundo. O sea, la adoración a Satanás empezó en Babilonia. Y la Biblia describe claramente que cuando los hombres no quisieron obedecer, o sea, los descendientes de Noé, no quisieron, que los únicos que poblaban la tierra y se habían multiplicado, no querían irse de ese lugar que el Señor les había mandado que se esparcieran. Entonces el Señor vino, dice en Génesis capítulo 11, y le confundió las lenguas a todos. ¿Con qué propósito? De que no siguieran construyendo la Torre de Babel. Los arqueólogos han descubierto que la Torre de Babel es un altar. Por todo lo que han encontrado, era un altar de adoración a los demonios. Era un lugar desde donde se inició la astrología. Y la Biblia señala que después que el Señor, por eso les confundió las lenguas, para que no siguieran, dice el texto, dice en Génesis 11, usted lo puede ver en su casa, para que no siguieran esa construcción y esa adoración. Entonces el Señor los confundió. Entonces cuando se confundieron sus lenguas, entonces empezaron a escuchar que unos hablaban igual. Entonces se empezaron a juntar y entonces unos se fueron a un continente, otros se fueron a otro continente y así la Biblia señala que se formaron las naciones. Dios revela en su palabra que así fue como se formaron las naciones. Pero además de eso, ¿qué creen ustedes llevaron cuando ya cada uno tenía su lengua? Lo que habían hecho en Babel. La astrología, el ocultismo, como era gente que no había buscado a Dios ni adorado a Dios, entonces siguieron llevando ese estilo de vida ocultista, de buscar el ocultismo, a donde fueron. De tal manera que usted estudie en la historia de las civilizaciones más antiguas, todas las civilizaciones más antiguas tienen como dios al sol. Los egipcios, Osiris. Una de las civilizaciones más antiguas es la de Egipcio. Los babilonios. Nimrod. Y Nimrod está en la Biblia, hermano. Ahí léalo en Génesis capítulo 10. Habla de Nimrod como un descendiente de Cam. Y se habla de su adoración al sol.
en el Perú, hermano. ¿Quién fundó el Perú? ¿Quién fundó el imperio de los incas en el Perú? ¿Se acuerda? Los que han estudiado historia. Manco Cápac y Mamahollo, mandados por el dios Sol. Todas las culturas más antiguas del mundo adoran al sol. Y en nosotros la idolatría se quedó, porque hasta en nuestra moneda dice 1 sol, 10 soles, 100 soles. Hasta nuestra moneda está maldecida con la idolatría. Por eso es que el Perú es un pueblo pobre, hasta que no quite esa maldición con la verdad y le cambien la moneda. De esa manera, entonces, es que la historia nos muestra cómo es que se origina esta fiesta entonces en la tradición babilónica. Y miren lo que la Biblia incluso el que quisiera estudiar, si tiene una concordancia, una computadora, ponga Babilonia, pero si es de la Biblia mejor, va a encontrar, por ejemplo, solamente les voy a leer algunas citas del Nuevo Testamento en Apocalipsis capítulo 17 y Apocalipsis 18. Miren lo que dice. Uno de los 7 ángeles, Apocalipsis 7, que tenían las 7 copas, vino y habló conmigo y me dijo, ven, te mostraré el juicio de la gran ramera. Dios le llama la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas en el libro de Apocalipsis significa las naciones. Y esta gran ramera, Dios la describe como una mujer, pero es porque el significado que la misma Biblia le da, porque no hay tiempo para poder enseñarles, pero la Biblia mismo le da el significado y dice que esta gran ramera, esta mujer, es un sistema religioso y político y comercial mundial. Eso es lo que señala la Biblia. Y en el versículo 2 dice que con ella, con esta ramera, los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad, todos los moradores de la tierra. Verso 3, entonces me llevó en el espíritu a un desierto y vi a la mujer sentada sobre una bestia escarlata. En el libro del Apocalipsis, la bestia de vestida escarlata es Satanás. Dice que está sentada sobre esta bestia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro y piedras preciosas y perlas, riqueza. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominación y las inmundicias de su inmoralidad. Verso 5. Sobre su frente esta mujer, dice, tenía un nombre escrito. ¿Cuál es ese nombre? Que la identifica a la mujer. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Para Dios la idolatría es abominación. Por eso la llama la madre de las abominaciones. Porque con ella se inició la idolatría, se inició el ocultismo en Babilonia. Ahora miren el capítulo 18, versículo 1 en adelante. Después de esto vi un ángel descender del cielo que tenía gran poder y la tierra fue iluminada con la gloria del Señor. Y gritó con potente voz, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios. Mire lo que dice de Babilonia. Babilonia se ha convertido en la habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión del furor de su inmoralidad, y todos los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes, Navidad, mercaderes, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza, el poder de su sensualidad. Aquí la Biblia describe que Babilonia es el lugar donde moran los demonios. Desde Babel, Babilonia se convierte en la Biblia, a través de toda la Biblia, yo les aseguro porque lo he estudiado, se convierte en la cuna del ocultismo. Si de allí salieron todas las naciones, por eso es que todas las naciones practican la misma forma de adoración y de idolatría. Ahora, estos dioses
están mencionados en la historia: Baco, Horus, Osiris, Júpiter, Hércules, Tamuz, que era hijo de Nimrod, mencionado en la Biblia, está en la leyenda babilónica. Habían nacido, según la costumbre de ellos, como eran dioses y eran dioses relacionados con el sol, entonces dicen que en esa época se celebraba el cumpleaños, la Navidad, el nacimiento de todos esos dioses. Desde Babel. De Babel, estamos hablando, de Abraham no estamos hablando ya 5.000 años. Estamos hablando de más de 5.000 años donde nació esta creencia o esta forma de adoración al sol desde esa época. Y esta fecha y esta fiesta se celebraba el nacimiento de su dios sol, de la manera más degenerada e inmoral. Una de las razones por las que dicen los historiadores que Roma cayó fue por su inmoralidad, por sus fiestas paganas, donde una de ellas, la más conocida, fue justamente la fiesta de la Navidad, la fiesta del 25 de diciembre de los dioses que ellos tenían. Ahora, ¿cómo nació la fecha del 25 de diciembre entonces? Ya lo hemos visto hace un momento atrás, que nació entonces por una orden papal en donde se les ocurrió la opinión de ellos: si los paganos adoran, ya tienen su celebración de cuando nació su Dios, que es el 25 de diciembre, basado primero en datos astronómicos y luego interpretándolos con datos astrológicos, dándole una interpretación astrológica. Entonces dijeron: bueno, si queremos ganar a los paganos, digámosle que tienen un Dios más que se llama Jesús. Y como Él también vino a la tierra y nació, entonces, igual que sus dioses, también nació el 25 de diciembre. Y se instituyó la celebración de la Navidad. En el mismo día, en el mismo mes, en que ya todos los paganos celebraban el nacimiento de su Dios Sol. Y así se instituyó y quedó hasta el día de hoy. Y eso es lo que la gente celebra y no conoce su origen. Ahora, solamente hemos hablado de la Navidad. Pero la historia habla de por qué en la Navidad había árboles. En la historia habla por qué en la Navidad, estamos hablando de las fiestas paganas, que fueron luego adoptadas al cristianismo, o adoptadas por el cristianismo, por este tipo de iglesia apóstata, ¿no es cierto? Se habla de los árboles, se habla del intercambio de regalos en esas fiestas, su Dios Sol. Y luego ya, para épocas más recientes, 1200, 1300 de nuestra era, se empieza a celebrar lo que es los nacimientos. Tengo datos históricos de eso también, que he averiguado por internet. O sea, ¿cuándo empieza la celebración de los nacimientos? O sea, cuando la gente empieza a hacer su nacimiento, ¿cuándo empieza y cómo? Solo les digo algo, miren, para mí fue escalofriante cuando lo vi. Porque explican por qué el niño Jesús, en los nacimientos hay un niño Jesús siempre, ¿no? ¿Han visto que en el nacimiento de Jesús siempre el niño está así? Eso también tiene un evento histórico, por qué el niño está así. O sea, por qué el niño está con los brazos abiertos, sonriendo, como a las personas que se acercan a él. Y es idolatría pura, pura. Pero también la Biblia enseña cuáles fueron las actitudes de Elizabeth cuando conoció que iba a nacer el Señor Jesús. También la Biblia nos dice cómo reaccionó María cuando supo que iba a ser la madre del Señor Jesús.
También nos dice la Biblia qué sucedió en el templo cuando Simeón, un varón de Dios y una mujer también en el templo, reconocieron a Jesús cuando fue llevado los 7 días, como fue la costumbre de Moisés. También la Biblia dice cómo reaccionaron los pastores cuando escucharon de los ángeles que el Señor había nacido. Y también la Biblia dice cómo reaccionaron sabios de la antigüedad por una estrella que el Señor les mostró y los guió hasta llegar para que de otras naciones vinieran y adoraran al que no solamente era Rey de Israel, sino Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si el Señor lo permite y ustedes quieren, les puedo hablar de la parte positiva. Pero la razón entonces por la cual la iglesia del Señor no debería celebrar la Navidad es por su origen. Y como hubo un sincretismo religioso de una iglesia apóstata que permitió de que lo que era pagano se convirtiera en una fiesta también cristiana en la historia. Porque en la razón bíblica no hay mandato de Jesús, no hay mandato de los apóstoles, no hay evidencia en ninguna parte de la Escritura que el Señor haya dejado alguna indicación al respecto. Y finalmente, ¿qué debemos hacer nosotros entonces? En primer lugar, el Señor abomina todo lo que es idolatría. Les muestro un texto, solamente un texto, Deuteronomio 7:26. Deuteronomio 7:26, con esto terminamos ya. Deuteronomio 7:26 dice: no traerás cosa abominable a tu casa, pues será anatema, como ella, o sea, como lo que traigas a tu casa. Ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema. No traerás a tu casa cosa abominable, o sea, cosa que Dios aborrece. Y la idolatría es algo que Dios aborrece. La falsedad y la mentira, ¿de dónde provienen según la Biblia? De Satanás. Jesús dijo, el diablo es el padre de toda mentira. Creer algo que es mentira y celebrarlo es aceptar la mentira. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Luego también, entonces, lo que queremos decir es que lo que debemos aborrecer no es el nacimiento de Jesús, porque el nacimiento de Jesús tiene un propósito en la Biblia y lo vamos a ver cuál es ese propósito los otros domingos. Pero lo que sí debemos aborrecer es las expresiones de una celebración que no es bíblica. Y las expresiones de una celebración que no es bíblica es los adornos, los árboles, los pesebres, los intercambios de regalos, las tarjetas, los papanuelos, Santa Claus. Todo eso es abominable delante del Señor. Entonces, ¿qué hacemos con la Navidad? En primer lugar, no sabemos la fecha. ¿Qué hacemos entonces? Lo que todo cristiano el Señor le manda hacer en todo tiempo. ¿Qué es lo que el Señor nos manda hacer en todo tiempo? ¿Y qué es la razón por la cual Jesús nació y vino a este mundo? Cristo es el Salvador. La Biblia nos manda que nosotros proclamemos que Él ha venido como Salvador. Celebrar la Navidad de la manera como lo celebra la gente hoy en día es celebrar a un niño indefenso, un niño que no tiene poder. Por eso que la gente se emborracha delante de él y hace toda clase de cosas delante de él, porque es indefenso, pues. Él no le va a hacer nada. Pero a ver que miren el Cristo resucitado, ojos de fuego, lengua como espada aguda, que destruye y mata al que no es santo. A ese Cristo tienen que celebrar. Entonces, lo que el Señor nos manda es proclamar la salvación. Y podemos aprovechar la celebración de los que no conocen su origen para decirles, este es el significado del nacimiento de Jesús. Y que está claramente mencionado en la palabra del Señor, aún por los ángeles cuando se le aparecieron a los pastores, les dijeron, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esa es proclamar
proclamar que Cristo es Salvador a todas las personas. Y eso sí podemos aprovechar. ¿Cómo saluda entonces usted? Bueno, yo le digo cómo saludo. Viene alguien y me dice, ¡Feliz Navidad! Que Dios le bendiga. Porque no estoy celebrando la Navidad. ¿Hace cuánto tiempo descubrí eso? Hace 23 años. Hace 23 años que lo vengo predicando. No es de ahora. 23 años. Me acuerdo bien porque recién había nacido mi hija, la última que tengo. Y tiene 23 años. Hay un folleto que también lo he bajado de internet que dice cómo explicarle a los niños sobre la Navidad, bíblicamente. Se los pueden llevar los que deseen. Hay 2 folletos ahí y uno incluye cómo explicar a un niño sobre la Navidad, de acuerdo a la Biblia. ¿Saben qué, hermanos? La verdad es lo que destruye la vida de una persona. La mentira es lo que destruye la vida de una persona y no la verdad. Más bien Jesús dijo, la verdad os hará libres. No dijo que la verdad va a traumar a un niño, pero los psicólogos dicen, lo va a traumar. No, la verdad nunca va a traumar. La verdad, Jesús dijo, los libertará. Y yo he experimentado eso en mis hijos, porque yo tengo 3 hijos. Entonces solamente es asunto de hacer la voluntad del Señor, creerle al Señor, creer a su palabra. Si empezamos con cosas como estas, al final nosotros nos vamos a apartar de las cosas de Dios. Y así es como la iglesia se está apartando hoy en día de las cosas de Dios. Y debemos solamente entonces recordar que el Señor nos ha dejado su palabra y que su palabra debe ser la guía para nuestra vida.